Bien, gente, esta vez vamos a hablar del Power Solvis. Es una clase, por así decirlo, un poquito más amigable en comparación con el resto de clases que hemos visto en anteriores guías. Pues bueno, vamos a hablar técnicamente de cómo funciona la clase, ¿no? Bueno, la build es la misma que la de Snowcrows, ¿de acuerdo? Si no pueden utilizar Espadacha, que es la build actual, la que más daño hace y la que está en meta, pueden usar Hacha también. La diferencia en DPS no es tan considerable, creo que apenas es un K y medio más o menos. No hay tanta diferencia. Bien, y con respecto a la build, pues esta es la que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, en la build vamos a hablar de un par de cositas importantes, especialmente los traits, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los más importantes viene a ser esto, por eso es que la espada pega más, ¿de acuerdo? Porque tenemos 120 de power adicional. Asimismo, Hunter's Tactics es un trait muy importante que lo que nos dice que vamos a hacer un 10% más de daño e incluso más crítico si pegamos a los enemigos por los costados o por detrás, o cuando un enemigo se encuentra, a ver, en español como figura, en actitud desafiante, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿de acuerdo? De preferencia, por eso siempre con Usolvis buscamos las esquinas o por la espalda para pegar. Entonces ahí vamos a tener un bonus de daño adicional, ¿bien? Listo, asimismo, pues las veces que tenemos furia, vamos a tener un incremento adicional de crítico. Por eso la build sin furia, ustedes van a ver que en realidad es 57% de crítico. Bien, entonces la furia nos va a dar ahora 40 en vez de 20. Bien, listo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues el tema de las hachas. Bien, vamos a tener más ferocidad también al portar un hacha, por eso esta parte es bastante buena, el hecho que es la combinación de la espada y la hacha. Y la duración del Siken, bien, ese es muy importante. Por ese Siken hace que dure un poquito más hacia nosotros, bien, cuando estamos transformados. Ahora, en esta parte final, que es la del Soul Beast, este es un trait importante que nosotros ganamos Quickness, ¿vale? Más quickness de lo que normalmente deberíamos ganar con las bendiciones, bien, por eso es que el Soul es una clase que, por así decirlo, se le dice que es muy bueno para grupos nuevos, porque en grupos nuevos a veces el boom de PC no mantiene el 100% de las bendiciones, pero gracias a esto vas a poder mantener un poco más, ¿de acuerdo? Y no solo eso, también tu cura. Cuando tú usas We Heal as One, bien, duplicas las bendiciones que tienes y para colmo pues le da un tiempo adicional más. Entonces esto es muy bueno si en batallas reales ves que tu grupo no es tan bueno dando bendiciones, que puede pasar por ejemplo en raids o en fractales. Bien, usar We Heal as One te va a permitir pues duplicar la duración de tus bendiciones y estar con las bendiciones bien, ¿okay? Nosotros dependemos muchísimo del quickness, bien, mucho del quickness con esta clase. El might es muy importante también y el alac también, no lo voy a negar, pero el quickness es algo que no debería faltar nunca. Entonces, si sientes que estás flaqueando un poco, colócate Vigilas One y con eso vas a poder durar un poquito más tu quickness. Claro, eso sí, primero verifica que tienes el boom del quickness activo, por más bajito que esté, y puedes usar Vigilance One para que le aumente más la duración, ¿de acuerdo? Bueno, hablando justamente de las curas, esta clase es muy buena para algunas batallas porque podemos apoyar al equipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con esta trampa de cura que quita condiciones, se puede utilizar por ejemplo en Slotasaur. Y esto de acá siempre y cuando tengamos una batalla donde haya muchas condiciones, ¿vale? Entonces esto de acá van a ayudar mucho al equipo en esos casos, ¿no? Vigilas One es un poquito más propio para ti, una cura y una duplicación de bendiciones para ti, pero si necesitas apoyar al equipo tienes estas dos opciones. Y por último, bueno, no, penúltimo, tenemos Twice as Vicious, o en español el doble de violencia. Ese trait es súper importante, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener un incremento del 7% de daño. Bueno, y daño a condición no mucho nos importa en esta build, pero sí el 7% de daño, ¿de acuerdo? Eso como lo activamos cada vez que le hacemos CC a un enemigo, ¿de acuerdo? Por un tiempo de 10 segundos. Entonces, este trait se va a activar eso. La idea y la rotación está creada de tal manera que el mayor tiempo posible la rotación, tú tengas activo este trait, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante seguir la rotación, ¿bien? Si tú sigues la rotación, vas a poder mantener el Twice as Vicious lo más cercano al 100% posible. Evidentemente es un incremento de daño muy considerable. Bien, es
por eso muy importante buscar tener activo este try, bien, tratar de hacer CC. ¿Cómo hacemos CC con nuestro Solvis? Pues el F2 es una manera de hacer CC, pero no es parte de la rotación, ¿de acuerdo? Sin embargo, te puede servir en alguna ocasión, por ejemplo, antes de que comience alguna batalla, por ejemplo, KC, en el momento en que te divides y luego él sale en el medio, pues puedes aprovechar a tirarle este F2 a uno de los mobs que están en el camino y ya tienes al menos todas esas vicios desde antes, como una especie de precast pequeño, ¿de acuerdo? Porque en la rotación nosotros generamos ese solamente con el 3, ¿de acuerdo? Y con el 4 de H. Entonces estos dos son nuestros generadores de CC y que nos van a tratar de mantener el Toysas Vicious al 100% posible. Por último, tenemos dos traits importantes en el Solvis, que es Oppressive Superiority o superioridad opresiva. Bien, la build original de Nocros nos pide tener este trait, bien, porque pegamos un 10% más de daño, ¿de acuerdo? Ahora, ¿siempre tienes que tenerlo? No siempre en realidad. Este trait es muy bueno para batallas que son, entre comillas, un poquito largas. Estamos hablando de batallas que pueden durar 20 segundos o un poco más de 15 segundos aproximadamente, ¿bien? En el cual tú estás pegándole al boss. Ahora, hay un trait que es mucho mejor para batallas mucho más cortas. Si las batallas duran menos de 10 segundos, ¿bien? O sea, faseos súper rápidos y que te toca volver a matar al boss después de un tiempo. En esas ocasiones puede ser mejor Leader of the Pack o líder de la manada, porque este es un burst tremendísimo para el Solvis, ¿de acuerdo? De esta manera tú vas a poder compartir tu ulti, que es One Wolf Pack, con los 5 aliados que tienes a tu alrededor, y ellos van a pegar pues justamente este pasivo del One Wolf Pack, ellos lo van a activar también con sus ataques, pero esos ataques adicionales que van a estar tirando te suma como daño para ti. Por eso mismo esto termina siendo un burst insano, bien, pero como les comento es para batallas muy cortas. Estamos hablando probablemente en batallas tipo fractales, bien, strikes, bueno, depende de qué tan speedrun sea tu grupo. Para raids no, bien, raids tal vez Adina, ¿de acuerdo? Adina tal vez podría ser un lugar donde es útil este Leader of the Pack, porque los faseos son relativamente largos en comparación con la fase del boss. De ahí, pues prácticamente el 100% de las veces vamos a querer utilizar Oppressive Superiority, ¿de acuerdo? Listo, entonces esos son los traits del Solvis. Vamos a hablar un poquito de cómo funcionan sus habilidades y la clase, cómo utilizarlo. Entonces, vamos primero con el martillo. Bien, en el caso del martillo, nosotros vamos a tener 5 habilidades que podemos seleccionarlas, ¿de acuerdo? Porque si tú le das aquí la flechita vas a tener dos opciones, ¿bien? La build de Snowcross nos pide que el 2, el 4 y el 5 sean de tipo desatado, bien, de color verde. ¿Por qué? Porque son los que más daño hacen de manera física, o sea, daño físico esto es mucho mejor que este de acá. Bien, para otras ocasiones se pueden usar estos, pero para esto no tanto, bien, no es útil. El 3 sí, este es cierto, el básico pega más, este pega más, pero este me genera CC, entonces por eso es que buscamos esto para el Twice as Vicious, como les dije, mantenerlo. Bien, esa rotación busca este. Tienes que seleccionarlos para tenerlos de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, este es un golpe, bien, que genera might, es lo bueno. Tenemos varias generaciones de might propios personales, por si los boons son bajos. Este golpe acá es importante que dejes la animación completa, ¿de acuerdo? Como ven, tienes que esperar esos 3/4 de segundos para que golpee. Cuando golpea un enemigo le vienen unos golpes adicionales, y eso sí, estos golpes pegan más dependiendo de cuántas condiciones tenga el objetivo colocadas. Entonces cuando vayan a practicar rotación en el golem, no le pongan más de 10 condiciones, porque si le ponen 12 van a hacer un 4% más de daño y no van a estar realmente viendo cuánto daño hacen, ¿de acuerdo? Esas 10 condiciones pues son las condiciones que normalmente tú no generas como Soulbeast, bien, o sea, en una batalla. ¿Qué vienen a hacer? Pues generar estas 4 primeras sin confusión, ¿de acuerdo? Que suelen ser las típicas, todas menos Fear, y en esta de acá pues todas menos Slow, ¿no? Y vulnerabilidad obviamente a 25 cargas. Con eso pues puedes ver exactamente, realmente cuánto vas a pegar, ¿no? El 2 es un giro, ¿de acuerdo? Que aquí hay algo que vamos a ver en plena rotación. Vamos a ver
unas partes de los combos para que no cancelen animación, porque es lo que suele pasar. Ya, y ahorita los vamos a explicar. Y el 3 es un golpe, ¿vale? Pero si hay un objetivo donde tú tiras el golpe, va a tirar un segundo golpe. Bien. Ese segundo golpe se puede cancelar, ¿vale? Y es importante cancelarlo en realidad en el Solvis al inicio. Bien. Entonces, ¿cómo lo cancelamos? Buscando una habilidad que tenga mayor prioridad. Bien. De cola. En este caso, en la rotación, en el opening, de hecho, lo que nosotros vamos a presionar es 3 y F3. El F3 tiene mayor prioridad que el 3. Entonces, vamos a cancelar la segunda animación del golpe de este martillo. Bien, entonces vamos a ir viéndolo. De hecho, pues, porque estamos mostrando en realidad las habilidades. Vamos a ver primero 3. 3. ¿Vieron? Dos golpes, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a buscar cancelar el segundo golpe presionando F3 antes de que salga el segundo golpe. Vamos a tirar el primer golpe. ¿Cómo nos aseguramos que ha caído el primer golpe? Recuerden que necesitamos ver que se activa el Twice Vicious. Y no solo eso, en la build también tenemos reliquia de la garra, ¿no? Sí, de la garra. Entonces esta reliquia de la garra se activa cada vez que aplicamos CC también. Entonces tenemos que utilizar el 3 y vamos a ver que se activan estos. Ahí podemos presionar el F3. Entonces presionamos 3 y ahí viene el F3. ¿Vieron? Es muy rápida la animación, la verdad. Pero tienen que acostumbrarse porque... bueno, es necesario. Es necesario acostumbrarse. Bien, al inicio puede ser que se tarden un poco, ¿vale? Pero necesitan acostumbrarse con la velocidad del Quickness, ¿vale? Por eso tienen que tener activo el Quickness. Entonces eso. Ahora, ¿qué pasa? Si tú presionas a lo loco 3 F3, probablemente no te dé el tiempo de que se active el Twice Ambitious y la reliquia y la garra, y vas a perder muchísimo daño en el burst. Mucho, mucho, mucho. Así que ten cuidado. Deja que caiga la animación del primer martillo y recién presiona F3, porque si no vas a malograr gran parte de tu rotación. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más tenemos? Por lo general, parte de la rotación también solemos presionar en combo el 4 y el 2. Por ejemplo, presionamos 4 y 2. ¿Vale? Ahí pasó algo y quiero que lo noten mejor. ¿Vale? Vamos a ver los números que aparecen arriba de la cabeza del golem, ¿vale? Primero vamos a presionar solamente 4. Vamos a ver 1, 2, 3 golpes en total. ¿De acuerdo? Vamos a verlo de nuevo. 1, 2, 3 golpes. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo presiono 4 y 2 muy rápido? Ahí cayeron bien, bien. ¿Por qué? Porque son habilidades que se pueden colocar en cola, ¿vale? Lo que no se puede colocar en cola es cuando tú presionas 2 y cambias de arma, ¿bien? Y ahí viene el tema, porque en una parte de la rotación nosotros tenemos que presionar 2 y cambiar de arma. Entonces si yo presiono 2 y cambio de arma, no termino de aplicar el daño al 2. Ahí lo vieron. Me apresuré mucho en cambiar de arma y no dejé de que salga completamente el 2. Bien, ahí tienen que tener cuidado, bien, porque esos suelen ser los motivos por el cual tus números no están bien. ¿De acuerdo? Y con el Soul Beast, bueno, es una clase de burst. Bien, ¿qué significa clase burst? Que es una clase que en el menor tiempo posible explota el daño, es daño explosivo. Y esa es su fuerte, el Solvis, batallas de bursteo. Batallas largas, sí, también puede ser muy útil, de hecho, porque su daño final ahorita está en 43k. Pero en realidad, si eres nuevo, lo que tú tienes que aprender es a hacer muy bien ese burst. Y hacer muy bien ese burst es lograr tu primer número bien, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a... Fue una pequeña paréntesis, vamos a explicarlo para el final. Bueno, vamos a hablar entonces de espada y hacha. En el caso de espada y hacha, pues bueno, tenemos los 3 básicos. Es importante tirar el tercer básico porque es el más fuerte. Bien, es parte de la cadena. Recuerden, en el caso de martillo también. El tercer básico pega más, es parte de la cadena. El 2 es un pequeño saltito, bien, que es este de acá. Y el 3 también es otro saltito, ¿de acuerdo? Entonces, son ataques de melee, tenemos que estar cerca del enemigo. Pero lo bueno de todo esto es que se pueden colocar en cola, ¿bien? Y gran parte de la rotación, pues, es parte de colocarlos en cola. De hecho, en parte del opening, tú vas a presionar 4, 2, 3. Bien, si tú presionas 4, 2, 3, en ningún momento vas a cancelar uno porque va a esperar a que se caiga la animación del otro y se coloca en cola el otro, ¿bien? Antes de demostrarlo, primero vamos a explicar el 4. El 4 es muy importante porque permite lanzar un hacha, pero ojo,
Es un hacha que tú lanzas a un lugar y regresa. Cuando regresa recién aplica CC. ¿De acuerdo? No cuando la lanzas. Entonces ahí viene la gran diferencia. Recuerden que les había comentado el Twice as Vicious, ¿bien? Y de la reliquia y la garra. Entonces yo tengo que mantener eso el mayor tiempo posible, al menos en los bursts. Por eso es que si se van a dar cuenta en los videos de la rotación, el tipo en la primera parte que comienzas con espada hacha, él coloca su mouse lejos y presiona 4, ¿de acuerdo? Tú sueles colocarlo más o menos, puede ser por acá a esta distancia, no hay ningún, tampoco te dejen lanzarlo hasta el infinito, puede ser a esta distancia aproximadamente. ¿Por qué? Porque tú ya tienes activo todavía el Twice as Vicious por el 3 que has lanzado. Entonces, activar esto significaría que, ojo, no se acumula el tiempo, sino que se reinicia. Entonces, estás perdiendo, va a haber una pequeña ventana en la cual no vas a tener Twice as Vicious. Por eso es que en los videos en los que BPO, el que hace el benchmark del Solvis, aleja el mouse un poco. ¿Para qué? Para dar tiempo a que un par de segundos, pues, se alargue la duración del Twice as Vicious, porque se va a activar después. Bien, por eso es que tenemos que alejar el mouse y lanzar el 4 un poquito más lejos para dar un delay a la activación de este CC. Bien, eso es en la primera parte de la rotación. En la segunda parte sí o sí, bueno, tienen que revisar un poquito el video del benchmark. Acerca el mouse. ¿Por qué? Porque ya no tienes Twice as Vicious. Está por terminar. Entonces tienes que activarlo, la reliquia y la garra de hecho, para burstear luego con martillo. Bien, y para activar posible qué cosa, pues que rápidamente golpee tu hacha. Bien, pero aquí hay otro tema. Miren el hitbox. Si tu hacha la lanzas acá, quiero que vean los daños. Tenemos 2 golpes, bien. Si tú te acercas mucho, ahí están los 2 golpes, tenemos esto, bien. Si lo tiramos acá, tenemos también 2 golpes. Pero acá, no sé si se han dado cuenta, pero ha pegado menos, bien. 13.8, 13.3. Bueno, igual recuerden que hay un poco de RNG, ¿no? Pero cuando tú pegas cerca, no suele pegar tanto. Cuando tú lo sueles pegar un poquito por detrás, ¿qué es lo que pasa? Se activa el trade del golpe de atrás que les había mostrado antes, ¿no? Que es este aquí. Por eso, de preferencia, trate de tirarlo un poquito pasando el medio del hitbox, ¿vale? Para que pegue un poquito más, ¿no? Bueno, ahí no golpeó porque pegó 12k apenas, pero si lo tiro un poquito más atrás, los golpes van a ser un poquito más fuertes, ¿bien? Entonces, ese es un pequeño tip. No es tanta la diferencia, pero suele ser el diferenciador del por qué uno hace un poquito más de daño que el otro, ¿no? Bien, y por último el 5 de hacha, y ese es uno de los más importantes de lanzar bien con el Solvis, ¿bien? El 5 de hacha es bien chévere, hace esto tu Solvis, ¿bien? Pero hay una ventana de tiempo en el cual, no sé si se dieron cuenta en la animación, quiero que lo vean de nuevo, en la cual el Solvis hace como una especie de X con sus hachas y luego las baja. Y es justamente ahí. Esa parte de la animación, él ya no hace daño, ¿bien? ¿Y qué significa? Que es tiempo muerto por la misma animación del Solvis, ¿de acuerdo? De este mismo 5 de H. Entonces necesitamos cancelar esa parte de la animación que no hace daño, porque queremos hacer más de la rotación, ¿bien? Entonces, quiero que lo vean nuevamente, ¿de acuerdo? Quiero que vean los números y el momento en el cual la animación ya deja de dar números. Bien, entonces si nosotros presionamos 5, justamente ahí, ¿vieron? Todo ese momento en el cual él baja las hachas es tiempo muerto totalmente. Como cancelamos ese tiempo muerto, presionamos otro botón, ¿de acuerdo? Es muy susceptible, de hecho, el Wiring Defense o defensa rotatoria a presionar otros botones. Tú presionas cualquier otro botón y cancelas toda la canalización, y eso es muy peligroso porque esta habilidad es una de las más fuertes del Solvis. Primero, necesitamos que se castee todo así, pero solo al final tenemos que cortar la animación para continuar con nuestra rotación, porque es tiempo muerto que no hace daño, ¿bien? Entonces, ¿cómo la cancelas? Presionando 1. De hecho, la rotación pues te pide presionar 1. Y tienes que hacerlo justo en el lapso de tiempo en el cual tu 5 de hacha ya no hace daño, ¿de acuerdo? Eso de ahí va a tomar un poco de tiempo aprendérselo, ¿de acuerdo? Pero
va a haber un momento que te vas a acostumbrar. Bien, ahí presioné uno, vieron que ya no bajaron mis hachas, de frente empezó a tirar básicos. Bien, entonces eso es lo que tienen que practicar en plena rotación. Va a tomar un poquito de tiempo, sí. No lo cancelen antes de acuerdo, hay una pequeña ventana porque cancelar antes de también es pérdida de DPS. Entonces tienen que acostumbrarse a que caiga completo, pero también no dejar que pase mucho tiempo, ¿no? Ni tampoco antes de. ¿Cuánto suele ser la ventana? Entonces, bueno, si nosotros, por ejemplo, comparamos los benchmarks, por ejemplo, este es el log de BPO con el benchmark, nos vamos a Player Summary Advanced Rotation, vamos a ver cuánto tiempo le da la canalización del 5DH, que es este acá. Tenemos 2678 milisegundos, 2679, 2683, 2721. Bueno, en ese tiempo más o menos es lo que debería durar tu 5DH. Actualmente es muy difícil verlo, ¿de acuerdo? Entonces apóyense con los logs. Yo creé mi log, por ejemplo, de la rotación que vamos a mostrarles al final. Y aquí vamos a ver los tiempos que me he tardado con el 5DH, a ver si lo hice bien. Tenemos 2720, bueno, no está mal porque él está por ahí también. Tenemos 2685, no está mal. 2755 es mejorable, pero son muy pequeños milisegundos. Y por aquí 2720. Los números no están mal, ¿de acuerdo? Entonces tus números tienen que rondar por ahí, porque si te tardas más todavía, estás dejando tiempo muerto. Bien, entonces eso va a ser un aprendizaje que poco a poco les va a tomar. Bien, pero apenas ya lo manejen, pues va a ser el momento en el cual ustedes ya van a dominar más el Solvis, ¿de acuerdo? Listo, ¿qué más tenemos? La mascota, vamos a usar el chancho, el F1 es solo un golpe. Y el F3 es un salto, ¿de acuerdo? Ojo, el F3 no puede moverse mientras está casteando. Si por obvias razones hay una parte de la mecánica en la cual les obliga a generar un movimiento, van a tener que quedarse parados hasta que termine de castearse, ¿bien? Porque si no, no se cancela, ¿bien? Quiero que vean esto. Vamos a presionar F3 y movernos, ¿bien? ¿Ven? Entonces se cancela. Por eso esta clase Solvis es una clase muy dependiente de no moverte mucho. ¿Bien? Tienes que estar prácticamente parado en gran parte que estés haciendo tu rotación. Eso es una desventaja, pero es parte de. Bueno, el otro es la trampa. Colocas una trampa. Evidentemente tienes que estar cerca del enemigo para que se active la trampa. Si no, no se va a activar. Esto solo se activa al... esto sí, ojo. El Sikem es una habilidad que se activa y va a hacer daño al objetivo que tú selecciones. Bien, si por obvias razones hay un montón de mobs y tú seleccionas otra cosa, por ejemplo esta rata, y presionas Sikem, bien, el daño adicional del Sikem va a ser contra esa rata, bien, y no contra el golem. Tengan mucho cuidado con eso, bien. Tengan mucho cuidado con eso porque en batallas reales a veces puede ser que no veas nada y presionas sí que y seleccionaste cualquier otra cosa, vas a perder muchísimo daño, bien, porque el daño ya no está para el objetivo que tú quieres. Entonces a ti te interesa el objetivo, así que selecciona bien tu objetivo y presiona Seeken. En el caso de One Wolf Pack es indistinto porque no necesitas seleccionar nada para activarlo, ¿ven? Entonces ese sí es indistinto, pero sí que en sí tienes que seleccionar porque a ese objetivo es el que tú le vas a hacer más daño, ¿de acuerdo? Ese aumento del 25% de daño es al que tú selecciones, ¿listo? Esto no se usa, se deja ahí porque es un aumento de ferocidad y ya está. Bien, eso es todo con respecto al Solvis. Ahora vamos a hablar un poquito de la rotación. Bien, la rotación siempre nos pide comenzar con One Wolf Pack, ¿de acuerdo? Pero en batallas reales se puede aplicar un pequeño delay antes de utilizar One Wolf Pack. ¿Qué es lo que pasa? En batallas reales se toma un pequeño delay a que el objetivo tenga 25 de vulnerabilidad, ¿bien? Nosotros en la práctica con Ecolen obviamente siempre se activa este 25 de vulnerabilidad, pero en batallas reales se va a tomar un poquito de tiempo. Entonces en batallas reales recomiendo hacerle un pequeño delay. ¿Qué puedes hacer? Puedes colocar primero la trampa si deseas. Puedes presionar F2, tal vez. Depende, obviamente, de la ubicación del boss y en qué momento comienza la batalla, porque ahí es donde comienza tu log. Entonces, puedes hacer, ya cuando más o menos veas que ha pasado lo suficiente para que tenga 25 de vulnerabilidad, puedes ya comenzar a burstear con One Wolf Pack, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, nosotros vamos a utilizar One Wolf Pack, la trampa 3, como les había comentado, con F3 de tal manera de cancelar la animación del segundo golpe. Luego 4, 2, cambiamos de arma, presionamos F1, 4, 2, 3 y 5. Bien, eso tienen que practicarlo bastante. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y
me faltó comentarles que el Seeker lo vas a activar al momento que estás casteando el 4, ¿de acuerdo? ¿Por qué no en el F3? Porque el F3 de hecho ya te está activando un pequeño golpe de Seeker por uno de los tracks que tenemos. Entonces tenemos que activarlo justo antes de presionar el 4 de martillo. Bien, ahí activamos el Seeker, ahí recién. Bien, entonces después de dejar que caiga todo el 5 de hacha, bien, vamos a tirar 3 básicos, luego 2. Bien, vamos justamente para eso. Después de que caiga todo el 5 de hacha, vamos a tirar 3 básicos, luego 2. Bien. Luego el 3, luego F1 y luego 4. Y luego cambiamos de arma. Pero recuerden que este 4 es cerquita, bien, el otro 4 es de lejos. Entonces vamos de nuevo. Lejos, luego acercas tu mouse. Deja que castee todo y empieza 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3, F1, 4. Luego 4, 2, 5. Bien. Ese es más o menos el opening, ¿de acuerdo? Se puede hacer mejor obviamente, pero estoy explicando. Entonces, este es el opening. Vieron que, bueno, después del 5 de hacha tiro 3 básicos, 2, 3 básicos, 3, F1, 4. Vieron que el 4 al inicio alejé el mouse y en la segunda parte que tiro el 4 ya para cambiar de arma es cerquita. Cambiamos de arma, tiramos 4, 2, 5. Lo podemos presionar, colocar en cola sin ningún miedo, bien, porque aquí se pueden colocar en cola y no pasa nada. Y luego presionamos una cadena de 2 básicos, bien, hasta que, o sea, tenemos que tirar los 3 básicos siempre, ¿vale? Esta cadena no se puede interrumpir, hasta que tengamos el 2 disponible. Tiramos 2, 3, bien, y seguimos tirando básicos, bien, vamos a tirar 2 cadenas más de básicos, y luego presionamos trampa, F3, Seekem, 4, 2 y repetimos el opening. Y eso es el loop. Bien, eso es la rotación. Ya no hay nada más que hacer. Entonces vamos a repetirlo una vez más. Hasta esa parte. Bien. Entonces hacemos de nuevo. Acercamos el mouse. Esperamos y ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. F1, 4. 4, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, trampa F3, Seeker 4, 2, F1, 4, 2, 3 y 5. Y aquí se repite todo, ¿de acuerdo? Eso es la rotación del Solvis. Ahora, evidentemente, terminamos la parte de espada, luego cambiamos a martillo, vamos a seguir haciendo lo mismo y ahora en vez de tirar trampa, ahora ya vamos a tener One Wolf Pack. Bien, entonces ahí ya utilizamos One Wolf Pack en la segunda parte de la rotación, en la segunda parte que entremos a martillo. Bien, y eso es todo, chicos. Ahora, recomendaciones. Bien, apréndanse bien el opening. Bien, ese opening tiene que ser lo más cercano posible al benchmark. Ojo, el primer número. Bien, ¿qué es lo complicado cuando uno aprende o trata de aprender una clase y acercarse más al benchmark? Pues el primer número, en realidad, miento, el último número. Bien, porque el último número va a ser la acumulación de todos los errores que vienes arrastrando en en cada uno de los momentos que estás haciendo la rotación. Pero recuerden que esta clase es de burst. Tu burst tiene que ser lo más impecable posible. Entonces practica el primer número nada más, que es este de acá, el que se genera cada vez que el golem pierde hasta un 80% de vida, bien, que como vieron es exactamente cuando pasamos de martillo a espada hacha y de espada hacha cambiamos a martillo, presionamos 4, 2, 5, ¡pum! Ahí nos bota el primer número, aquí en el valor. Bien, estos primeros números tienen que ser lo más cercano posible al benchmark. Si estás en 40 estamos muy bajos, tienes que mejorar muchas cosas. Bien, entonces ese va a ser tu trabajo. Practícate bien y que tu primer número salga bien cercano y ahí ya vas a estar prácticamente para usar esa clase en las batallas de burst. Si quieres utilizarla en prácticamente todas las batallas, eso sí, practícalo hasta el final. Ahí vas a ver claramente los errores que se te están acumulando poco a poco. Apóyate con los logs para poder verlos mejor, pero el primer número sí tienes que tratar de lograr lo más cercano al bench. ¿En cuánto está ahorita el primer número del bench? Está en 55.500 aproximadamente. Entonces
Si estás por encima de los 50k, estamos bastante bien. Entonces trata de lograr esos primeros números, ¿no? Claro, tienes que tener la mejora, no puedes tener tesis. Y también tiene que tener 10 condiciones el objetivo para que sea lo más cercano, lo más real posible, ¿no? Entonces voy a dejar un video del final de la rotación completa para que puedan chequearlo. Es cierto, en el video del benchmark, BPO hace algunas variaciones en medio de la rotación. ¿Por qué? Porque él es muy rápido, la verdad. Él no tiene el delay que nosotros tenemos por el lag, pues el ping que tenemos. Entonces yo lo he intentado bastante y al final me quedé con la versión que les voy a mostrar al final, que es prácticamente full loop. Bien, no vamos a variar en ningún momento la rotación, siempre vamos a usar el mismo prácticamente opening y loop que estamos haciendo. Bien.